Hola de nuevo, en este video tutorial vamos a explicar las diferencias entre lo que es un componente, lo que es un módulo, lo que es un plugin. Para verlo también nos meteremos en la parte de atrás de lo que son los ficheros de Joomla, la estructura de directorios, y veremos dónde se realizan esa instalación de los componentes, módulos y plugins. Para entender lo que es un componente, pues lo más fácil es verlos en funcionamiento. Entonces, por ejemplo, en nuestro catálogo, si pinchamos en nuestro catálogo de productos, fijaros que dijimos que este enlace está asociado con un componente que se llama Virtuemar, y lo que nos aparece en la página principal, en la parte principal de la página, cuando accedemos al catálogo de productos, es precisamente el resultado de la ejecución de ese componente. Fijaros que esta digamos que sería la parte principal, donde se encuentra el main body, la parte principal de la plantilla, y lo que tenemos al lado pues ya no es un componente, sino que son módulos. Virtuemar nos ofrece la posibilidad de realizar una tienda online y tiene muchas funcionalidades, como generar este catálogo de productos, el carrito de compras, gestionar los pagos, ¿de acuerdo? Y nos ofrece el componente y nos ofrece varios módulos relacionados con el componente. O sea, los módulos normalmente nos permiten mostrar información relacionada con apartados del componente. En este caso, este módulo es un módulo que me permite ver cuál es el catálogo de productos, las categorías que están organizadas, listar todos los productos o ver el área de descarga. Entonces, un componente, cuando lo instalamos, siempre se publica en nuestra plantilla en una sección que le llamamos de main body, la parte principal, y un módulo, sin embargo, lo podemos publicar, que sea visible en distintas partes de nuestra página. Este sería un módulo, este de oferta de la semana sería otro módulo, todos ellos asociados al componente de Virtuemar. Por ejemplo, si vamos al blog, os conté que este enlace, que este ítem de menú, está asociado con un componente que se llama K2, que me permite mostrar la información de los artículos de una manera mejorada respecto a los artículos de Joomla, porque me ofrece más funcionalidades. Entonces esta sería la parte correspondiente al componente, y de nuevo nos encontramos con módulos que están asociados a este componente. O sea, al descargar el K2 tenemos el componente y tenemos módulos que me permiten mostrar las categorías de K2, las etiquetas que se pueden asociar a cada artículo de K2 e incluso mostrarme los últimos comentarios. Por ejemplo, este otro enlace de menú nos muestra otro componente, un componente que es para rellenar un formulario de contacto y se pueden poner en contacto con el administrador de la página. Sin embargo, como ya os comenté también, quiénes somos y preguntas frecuentes están enlazados a un artículo normal y corriente de Joomla. Bueno, pues esto yo creo para describir lo que es componente y módulo. Ahora, para describir lo que es un plugin, esto es a lo mejor algo más difícil de entender. Imaginemos que cuando escribimos un artículo y aparece, por ejemplo, la palabra casa y la escribimos en minúscula, queremos que aparezca publicada en mayúscula. Entonces, un plugin es un trozo de código que afecta a todo el sitio web y que analiza determinadas funcionalidades y las modifica. Por ejemplo, si nosotros instalamos un plugin que tiene la funcionalidad de pasar a mayúsculas la palabra casa siempre que esté escrita en un artículo, entonces en cualquier artículo de nuestro sitio web, y si el plugin está activado, se producirá esa funcionalidad de pasarlo a mayúsculas. Espero que más o menos se entienda. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el plugin que hemos instalado del editor de textos JCE. Ese plugin es el responsable de que cuando queremos editar un artículo, en vez de aparecer el editor de textos que viene por defecto
con la instalación de Joomla nos aparezca el editor de textos JCE, ¿vale? Para todo nuestro sitio, y siempre que editemos un artículo nos va a aparecer el editor de textos JCE porque está el plugin activado. Bueno, vamos a continuar analizando un poco la estructura de directorios que se genera cuando realizamos la instalación de Joomla, y veremos a ver dónde se alojan estos nuevos componentes, módulos o plugins que instalamos como extensiones. Entonces, para verlo vamos a hacerlo desde nuestra instalación de localhost, y para ello accedemos a nuestro servidor web server y accedemos al directorio www, que si os acordáis donde están alojados todos los ficheros de la instalación. Bueno, fijaros que tenemos unas carpetas llamadas componentes, que es donde se van a alojar los componentes que están instalados en nuestro sistema de Joomla. Otra carpeta se llama módulos y otra que se llama plugins. Tenemos también una carpeta administrator donde hay otras carpetas que se llaman componentes y módulos. Podéis ver que es donde está la parte correspondiente a esos componentes o a esos módulos, pero de la parte de la administración. O sea, cuando se programa un componente, un módulo de Joomla, se realizan, digamos, dos programaciones, una para la parte pública y otra para la parte de la administración. Entonces, dentro de la carpeta administrator tenemos la parte correspondiente a la parte de la administración, y dentro de www tenemos los componentes, módulos y plugins que hacen referencia, digamos, o la parte de la programación que hace referencia a nuestro sitio, a la parte pública. Bueno, si accedemos a la carpeta componentes, podéis ver los componentes que actualmente están instalados en nuestro sitio con Joomla. El único que hemos instalado hasta el momento extra es el componente JCE. Si accedemos a esa carpeta, aquí se encuentran los ficheros de programación que definen el comportamiento de este componente. Cualquiera puede programar en Joomla, y los conocimientos necesarios es saber manejarse con base de datos MySQL, con el lenguaje de programación PHP, y conocer el modelo de programación que tiene Joomla basado en un patrón de modelo vista y controlador, que digamos que es un lenguaje de programación ya orientado a objetos, como es ya PHP 5. Cualquiera puede atreverse, pero si no es el caso, la recomendación que os hago es que no modifiquemos los ficheros, o sea, no editemos manualmente los ficheros que se encuentran dentro de estas carpetas. De hecho, hay algunas extensiones que se ofrecen como modificaciones del corazón de Joomla. Eso es lo que llaman hacer un hack al core de Joomla. Eso no es nada conveniente porque nos va a dificultar mucho lo que son las actualizaciones del propio Joomla. Si modificamos uno de estos ficheros manualmente, por ejemplo del componente con banners, y decidimos editarlo nosotros y modificarlo, cuando tengamos que hacer una actualización tendremos que, evidentemente ese fichero, al realizar la actualización de Joomla, será sobreescrito. Entonces tendremos que acordarnos de rehacer de nuevo las modificaciones, y lo cual es un proceso bastante poco mantenible. Bueno, en nuestro caso, pues, que sepamos que se instalan aquí componentes, módulos y plugins de la parte pública, y la parte de mantenimiento de esos componentes o de esos módulos de la parte de la administración viene dentro de Administrator. Sí que veremos ya más adelante, cuando hablemos de las plantillas, esta otra carpeta que se llama templates, que será de gran utilidad, y aquí sí que nos atreveremos porque será necesario modificar alguno de los ficheros para conseguir que nuestro diseño se adapte exactamente a lo que nosotros queremos. Por último, hay una parte muy importante que es la carpeta de lenguajes. Cuando realizamos la instalación de Joomla, si os acordáis, cogimos la instalación directamente de joomla.org, que viene en inglés, y nos genera esta carpeta
donde se encuentran unos ficheros con la extensión .ini que incluyen, por ejemplo, vamos a ver vamos a editarlo, que incluyen las traducciones correspondientes a ese componente. ¿De acuerdo? Si lo queremos traducir al castellano, pues tendremos que tener un fichero con el mismo nombre. Cuando hicimos la traducción en la instalación al idioma español, se nos generó esta carpeta es-es, que corresponde al idioma en castellano, y nos instaló también de este componente banners, nos instaló este fichero .ini, que si lo editamos veremos que está traducido al castellano. Fijaros que, por ejemplo, los campos que están en mayúsculas son los que son comunes a ambos ficheros. BNR client name en el fichero en inglés está en inglés y en el fichero en castellano está en castellano. Fijaros que en esta carpeta tenemos traducciones para componentes, que pone com, para los módulos, que pone mod, y para los plugins. Entonces, ¿qué nos puede suceder? Pues nos puede suceder que descarguemos un determinado o instalemos un determinado componente, módulo, plugin que esté en inglés, y si incluye un fichero de lenguaje, ese fichero de lenguaje se nos instalará aquí. No tenemos la traducción al castellano, pues lo que haríamos sería copiar ese fichero, el fichero .ini, lo copiaríamos, lo pegaríamos en la carpeta de español, lo editaríamos y realizaríamos la traducción manualmente. Ya veremos que existe también un componente desde la parte de la administración que podemos instalar y que nos ayuda a gestionar estas traducciones, pero la forma más, digamos, más directa de hacerlo es manteniendo estos ficheros .ini en los lenguajes que queramos. ¿De acuerdo? Es muy importante a la hora de editar un fichero en castellano utilizar un editor de texto que sea, por ejemplo, el Notepad++. ¿Por qué? Porque nos va a permitir guardar estos ficheros .ini en el formato UTF-8, que es el que tenemos que utilizar. Si no lo guardamos en ese formato, ¿qué va a suceder? Pues que nuestra querida ñ y nuestros acentos y caracteres distintos a los caracteres ingleses pues se van a mostrar mal. Entonces, utilizar un editor de textos como el Notepad++, que también lo podéis descargar gratuitamente, nos permitirá modificar el formato en el cual nuestras señas y acentos se van a mostrar bien. Entonces, el formato adecuado es utilizar UTF-8 sin boom. Si lo guardáis así, no habrá ningún problema, ni con las señas ni con los acentos. Bueno, pues hasta aquí este video tutorial y seguiremos adelante. Un saludo.